Nuevamente, que Dios les bendiga. Esta es la segunda parte de la serie que vamos a estar hablando sobre la salvación. Ese tema maravilloso, ese tema muy importante. En el video anterior estuvimos hablando un poco del amor de Dios como introducción a este gran tema, a esta gran verdad de la salvación. Tenemos que tener una base, ¿verdad? Y nuestra base es el amor de Dios. Es que Dios es amor. Sin esa base no existe nada, no existe salvación. No tendremos que discutir ni hablar nada, porque es el amor de Dios que ha hecho que todo esto sea una verdad, una realidad. Que la salvación para ti, para mí, sea una realidad. Y estuvimos hablando y estudiando algunos textos, viendo algunos textos de la Biblia que hablan sobre el amor de Dios. Y le estuve también diciendo que Dios nos ha dado un regalo maravilloso, que es el regalo de la libertad, para que podamos corresponder a ese amor. Y el amor entonces sea un amor de relación, en donde Dios nos ama y nosotros podemos amarle a Él en libertad. Y sin esa libertad, realmente no tendríamos la capacidad, no tendríamos la oportunidad de amarlo. Sería un amor forzado y eso no seríamos entonces seres pensantes, seres libres. Seríamos básicamente autómatas, en donde Dios programaría en nosotros algo y nosotros haríamos lo que Dios programó en nosotros. Pero eso no es amor. Eso no es amor. Así que el amor está eh, atado al principio de la libertad. Dios lo hizo así. Entonces, comenzamos a hablar de que el amor de Dios se manifestó claramente en Jesucristo, en su Hijo amado. Su Hijo fue el que nos mostró realmente qué es el amor. Y estuvimos hablando un poco sobre la salvación, el amor, y tocamos un poco sobre esto de la libertad y el libre albedrío. Y aquí quiero hacer una aclaración. Hay muchas personas que piensan que el libre albedrío no existe, que realmente nosotros no tenemos libertad. Y quiero decirle que sí, sí tenemos. Ahora mismo usted tiene la libertad de estar viendo este video o no. Usted es libre de hacerlo. Nadie lo fuerza a hacerlo. Usted tiene el derecho y la libertad de decir yo lo quiero ver o no lo quiero ver. Y yo estoy aquí por mi propia libertad y mi elección he decidido hacer este video. Nadie me ha forzado a hacerlo. Dios no me forzó a hacer este video. Ha sido mi deseo hacer esta serie, ¿verdad? Para explicar un poco sobre lo que les dije, el amor y la salvación. Este tema maravilloso. Y es un privilegio poder hablar de esto. No es una obligación que Dios me está forzando a hacer. Es algo que ha nacido en mi corazón, pero ha nacido y ha surgido porque he entendido el amor de Dios, o porque he entendido que Dios me ama a mí personalmente. Y es un deleite saber que ese ser maravilloso, perfecto, ese creador que ha hecho todas las cosas, que me hizo a mí mismo, que me hizo a mí, que me ama. Es maravilloso que a pesar de que yo reconozco y sé que soy un ser imperfecto, que tengo muchos defectos, que no entiendo muchas cosas, aún así, a el ser que sí lo entiende todo, que lo sabe todo y lo puede todo, y que es completamente perfecto, y es el amor, es en realidad el amor, ese ser me ama a mí. De hecho, no solamente a mí, sino que te ama a ti y a todo individuo y ser en esta tierra y en este universo. Dios, como dije en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y lo entregó para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y por aquí es que vamos a comenzar, ¿verdad? Sin ese principio del amor de Dios, no, como dije, no tenemos nada. Pero quería discutir un poquito más sobre el libre albedrío. Porque como les dije, hay muchas personas que piensan que no tenemos libre albedrío. Y sí, desde el comienzo Dios les dio libertad de elección a los seres humanos. Ahora, mucha gente piensa que no tenemos libertad de elección porque no podemos cambiar los parámetros de la realidad. Entiéndase que no podemos cambiar los parámetros físicos de lo que existe. Lo que existe fue creado por Dios. De hecho, el Génesis comienza diciendo que Dios dijo y todo fue hecho. Dios es el que creó todas las cosas. Y los parámetros, las leyes de la física, las leyes de que rigen este universo, fue Dios que las creó, fue Dios que las determinó. Estos son los límites en los cuales todo opera. Fueron creados por Dios. Y tenemos que entender que eso no quiere decir que no tenemos libertad de elección. Tenemos libertad de elección. Lo que no tenemos es soberanía.
Soberanía es lo que tiene Dios. Dios es el único soberano. Soberano quiere decir que Él tiene la potestad y el poder y la decisión de cómo crear las cosas. De hecho, por eso a Dios se le da el título de creador, porque es el que puede crear y ha determinado cómo las cosas deben ser y cómo las cosas son. Nosotros no podemos hacer eso, pero eso no quiere decir que no tenemos libertad de elección. Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos soberanía o si nosotros pudiéramos cambiar los parámetros de la realidad, del mundo, del universo, entonces nosotros nos convertiríamos en Dios y perteneceríamos a lo que se conoce como la divinidad. Pero nosotros, eso es absurdo, nosotros somos seres creados, no somos creadores, sino seres creados. La Trinidad o la divinidad, ese Dios que está compuesto de tres personas, Él es soberano y Él es eterno y ha existido, existe y existirá. ¿Por qué decimos eterno? Porque Dios no está regido por lo que nosotros, por estos parámetros por los cuales nosotros sí estamos. Especialmente, específicamente, Dios no está regido por tiempo y espacio. Nosotros sí. Por ejemplo, yo estoy aquí en este momento, no estoy en otro lugar y no estoy en ninguna otra parte, sino aquí presente en este preciso instante. Dios está en todas partes y está fuera de este espacio, fuera de todo esto que nosotros entendemos como el espacio. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es, por eso dice omnipresente, que está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe, todopoderoso, lo puede todo. Dios está fuera de y es eterno. Es Dios quien es soberano, nosotros no. Nosotros somos criaturas, creados de ese Dios soberano. Si Dios hubiera hecho, y es absurdo lo que voy a decir, pero si Dios hubiera hecho un ser que pudiera ser como Él, entonces no seríamos, y como digo como Él, con la misma potestad, la misma soberanía que Él, no sería un ser creado, sería Él mismo. Pero eso es absurdo, porque Él es y punto, no puede existir otro fuera de la Trinidad, fuera de ese Godhead, le dicen en inglés, o esa divinidad. No existe, esas tres personas comparten ese título de Dios. Los tres son Dios. Y entiéndase, esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de acuerdo a como la Biblia nos lo describe. Y es difícil entender la Trinidad. Es un poco complicado. Pero podemos, para tener un cierto conocimiento de qué es o cómo funciona la Trinidad, podemos ver el caso del estado de la materia. La materia, como nosotros la conocemos, tiene tres estados fundamentales. ¿Cuáles son estos estados? El estado sólido, líquido y gaseoso. Y tomemos por ejemplo el agua. El agua normalmente está en su forma ¿qué? Líquida, pero sabemos que el agua puede convertirse en hielo a bajas temperaturas y se pasa de un estado líquido a un estado sólido. Pero sabemos también que si el agua se le aplica calor suficiente, cambia de estado líquido a estado gaseoso. Ahora, el agua sigue siendo agua. Aunque esté en forma de vapor, en forma de hielo o en forma líquida, sigue siendo agua. Lo que cambia es el estado de esa agua. Así mismo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres que siguen siendo Dios, pero son tres individuos, son tres manifestaciones del mismo Dios. No hay otro Dios. Entonces, esa divinidad, esa Trinidad decidió, tomó la prerrogativa de crearnos y crear el universo. Pero ellos siguen siendo soberanos. Ese Dios sigue siendo soberano. Y ese Dios soberano, que está por encima de todo y está fuera de los parámetros por los cuales nosotros estamos regidos, ese Dios es el Dios soberano, pero nos ha dado libertad dentro de este marco de la realidad que nosotros conocemos. ¿Y qué libertad? Nos ha dado la libertad de escoger. Pero la libertad más grande que nos ha dado y la capacidad de escoger más importante que nos ha dado es la capacidad de escoger amarlo a Él o no amarlo, de aceptar su amor o de rechazar su amor. Esa es la prerrogativa más grande que Dios y la libertad más grande que Dios le ha dado al ser humano y a todas las criaturas en el universo. Porque la Biblia nos habla no solamente de seres humanos, nos habla de ángeles, otros seres
que existen fuera de este planeta, que también Dios les dio libertad, libertad de elección. Ahora, en el caso de nosotros, los seres humanos, cuando Dios creó a Adán y Eva, recuerden, los hizo perfectos, eran perfectos, salieron de las manos de Dios con una mente y un corazón limpio y perfecto. Ahora, Dios le dio también en ese corazón, le dio la potestad de ser libres, de tener la opción de amar a Dios en libertad o de no amar a Dios. Lamentablemente ellos escogieron no amar a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios le dio la libertad? Porque si ellos fueron perfectos y en su mente, cuando digo perfectos, en su mente, en sus corazones, no había la capacidad de hacer algo malo. No había el deseo realmente, no la capacidad, sino el deseo de hacer algo malo. Todos sus deseos, todos sus impulsos, todos sus pensamientos eran buenos y de bien. Todo. Ahora, la capacidad de hacer mal está atada a la voluntad, a esa libertad que Dios nos ha dado. La libertad nos permite escoger entre lo bueno y correcto o entre lo malo. Y la Biblia dice, y pecado, podemos decir. Pero realmente es Dios que nos ha dado la libertad. A través de la voluntad nos ha dado esa libertad. O sea, en la voluntad nosotros escogemos. Por lo tanto, tenemos libre albedrío, libre libertad de elección. ¿Y cómo lo podemos ver eso en el jardín del Edén? Bueno, si usted lee el relato que está en los primeros capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que Dios puso un árbol en ese paraíso, en ese Edén, que se le llama el árbol de la ciencia del bien y el mal, o del conocimiento, la palabra ciencia significa conocimiento, del bien y el mal. Y Dios les dijo que ellos podían comer de todo árbol, de todo fruto, excepto de ese árbol. Y es interesante, porque muchas personas dicen que Dios les puso entonces la tentación. Dios les puso eso ahí para que ellos cayeran. No, ese no es un árbol de tentación. Y no es un árbol para que ellos cayeran. No funciona así. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Porque Él no es tentado tampoco. Entonces, cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, no, ellos no tenían eso. Les digo, ellos no tenían ninguna inclinación a lo malo. Todo era bueno. Pero ellos tenían la voluntad de escoger a Dios y amar a Dios y seguir a Dios, o de no. Eso es una libertad. Esa es la libertad que Dios le dio. Pero en ese árbol que Dios puso ahí, ese es el árbol que yo he llegado a entender como que ese es el árbol de la libertad. ¿Por qué de la libertad? Y entiéndase esto. No fue que cuando ellos comieron fueron libres. Es que al simplemente por el hecho de ese árbol existir en ese Edén, en ese momento donde ellos son perfectos, donde ellos todo es bueno y ellos son completamente perfectos con su mente, como dije, su mente y su corazón limpios e inclinados a lo bueno, ese árbol les daba a ellos la libertad. Porque si no, ¿cómo ellos iban a alejarse de Dios? ¿De qué otra manera ellos iban a rechazar a Dios? Porque si ellos eran buenos y todo en la tierra era bueno, ¿cómo ellos lo iban a hacer? Y si en ellos no había ninguna inclinación al mal, no habían pensamientos de mal, ni sentimientos, nada que los inclinara al mal, ¿cómo entonces ellos tenían libertad? ¿Cómo realmente ellos iban a rechazar o tener la oportunidad de no escoger el amor de Dios y de escoger otra cosa, otro camino? Es por ese árbol. Mientras ese árbol existiera, ese árbol iba a estar ahí como un reconocimiento de que Dios les había dado libertad. Ellos eran libres de seguir el mandato de Dios de no voy a comer el árbol, o sí, no voy a comer de él, o sí voy a comer de él. Pero lo que representa es que ellos tenían la decisión, la potestad de, ok, Dios me dijo que no, como yo lo amo, como creo en su amor, confío en Él, entonces no tengo por qué comer de él, porque Él me dio muchos árboles para que comer. Él simplemente me dijo, ese no. Pero ese no porque Dios fuera malo, no es que Dios se lo estaba reservando para sí mismo. Es que en ese árbol estaba representado que la opción de no escoger a Dios. Ese árbol era el camino de irse fuera de Dios, alejarse de Dios. Si ese árbol no hubiera existido, no hubiera habido libertad en realidad. Pero al existir el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y el mal,
a ese árbol daba libertad o era representante de la libertad que Dios les había dado. Eso no quiere decir que ellos tenían que comer del árbol. Vuelvo y digo, ellos tenían la opción de no hacerlo y de seguir el mandato de Dios de no hacerlo. Pero ellos escogieron lamentablemente hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ellos escogen ellos por libertad propia, no porque nadie los obligó, porque aun cuando el relato bíblico nos habla de una tercera persona que vino o mejor dicho, una cuarta, Dios, Adán y Eva, y luego apareció la serpiente, o como nosotros lo conocemos normalmente, Satanás, el enemigo, se apareció allí, él les dio otra propuesta a ellos. Y básicamente comenzó todo con una mentira. El ser humano, tienes que entender que el ser humano no conocía la mentira. Porque nuevamente, cuando ellos salieron de las manos de Dios, ellos eran perfectos. Y Dios no es padre de mentira. La Biblia dice que Él mismo se declaró como la verdad. En un versículo muy famoso, Cristo dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad, Él es la realidad. La palabra verdad también podemos traducirla como realidad. Él es. Nadie fuera de Él es la realidad, la verdad. Pero Dios dice que hay otro que es el padre de la mentira, el originador de la mentira y que es mentiroso. Y ese que nosotros, o que la Biblia nos describe así, nos da, y Dios nos dice claramente que ese es Satanás quien se apareció en el jardín, en el Edén. ¿Y por qué se apareció él? Porque él también era libre. Él también era libre de escoger seguir a Dios o no, amarlo o no. Lamentablemente, él escogió no amar a Dios. De hecho, escogió amarse a sí mismo por encima de Dios. Y aquí comienza el pecado. Y eso es un misterio bien grande y que hay mucho de qué hablar y hay mucha información sobre eso. Pero eso es un misterio que en la Biblia se le conoce como el misterio de la iniquidad. Pero vamos a no entrar mucho a ese tema, sino concentrarnos en que cuando comenzó la historia de la humanidad, él, Satanás, ya se había revelado, ya había rechazado el amor de Dios. Entonces él vino donde los seres humanos para persuadirlos a hacer lo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Con la mentira. Satanás no vino con la verdad, sino vino con la mentira. Ahora, él fue muy sutil. Él no vino con una mentira de ahí donde se las presentó rápidamente, una mentira completa a los seres humanos, a Adán y Eva, sino que él fue sutil y él cogió una verdad, cogió la verdad y la distorsionó, la torció un poco. Al torcerla un poco, ya era una mentira. La verdad es y punto. A la vez que la verdad se distorsiona, ya es mentira. Mucho o poco, no importa cuánto sea, a la vez que la verdad se distorsiona, se convierte en mentira. Y les dice a Adán y Eva que ¿acaso Dios les ha dicho que no coman de ese árbol? Y que no pueden comer de ningún árbol. Ahí empezó. Y ellos le contestan, no, Dios nos ha dejado comer de todo árbol excepto de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces Satanás fue muy sutil, les dice, es que Dios no quiere que ustedes coman. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser igual a Él. Él no quiere eso. Entonces ellos le habían dicho, Dios nos dijo que no comamos cerdo porque moriremos. Pero Satanás todavía fue más allá. No solamente les dijo, sabe Dios que ustedes serán igual a Él, sino que dice, no morirán. Y esa fue la primera mentira. La mentira de Satanás en donde él les dijo que no iban a morir. Pero Dios claramente les había dicho, el día que de él comieres, moriréis. Entonces, ahí usted puede ver las dos opciones. Creer a Dios o creer a Satanás. Escoger a Dios o escoger el camino de Satanás, que era simplemente rechazar a Dios. Esos eran los dos caminos. Sí había libertad. Ahí usted puede ver claramente la libertad. Porque ni Satanás forzó a los seres humanos a comer del árbol, ni tampoco usted puede ver en el relato bíblico que Dios no forzó tampoco a los seres humanos a no comer de él. Estaba en la voluntad del ser humano y en su libertad dada por Dios comer o no comer, escoger o no. Escoger eso o no. Así que puede ver claramente que el libre albedrío existe y existirá de hecho por la eternidad. No puede haber amor, no puede haber una relación de amor con ningún ser si no hay libertad. Y especialmente no puede haber una relación de amor con Dios si realmente nosotros no tenemos libertad. Nosotros tenemos libertad para poder escoger.
Y este relato del jardín del Edén nos muestra claramente la libertad que el ser humano, el privilegio tan grande que Dios le dio al ser humano de ser libres. Lamentablemente, como sabemos, el ser humano, y el relato nos cuenta, escogió comer del árbol y escogió básicamente separarse de Dios. Ellos decidieron que ellos querían ser igual a Dios. Y es interesante porque parece ser que ellos pensaban que iban a ser igual a Dios en, en- en muchos aspectos, pero era verdad que ellos iban a ser igual a Dios en un aspecto, y era que iban a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y sí, cuando ellos comieron, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces ellos entendieron que había una diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahí eso se refiere a abrieron o sus ojos fueron abiertos. Claro, el relato cuenta mucho más, pero básicamente cuando sus ojos fueron abiertos, ellos entienden que habían hecho algo incorrecto, que se habían alejado de Dios, que habían roto la relación con Dios al haber traicionado a Dios, al haber escogido algo que Dios les dijo, no hagas, por favor, no hagas, porque te vas a morir. De hecho, no es que Dios los mató o que Dios les dio a ellos la muerte. Es bien interesante que Dios no es el originador de la muerte. Dios es vida y es el originador de la vida. Él es vida en sí mismo y Él dio vida a los seres humanos. De hecho, cuando leemos el relato, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida en el hombre y el hombre comenzó a ser un ser viviente o un alma viviente. Maravilloso que Dios es el originador y es el que da vida, no muerte. La muerte es simplemente, y vamos a hablar de esto un poco más adelante en otros videos, es simplemente alejarnos de la fuente de vida, porque nosotros mismos no tenemos vida en nosotros. Hay una doctrina muy popular por ahí que dice que nosotros tenemos una parte en nosotros, que un alma, y que el alma es inmortal. Pero la realidad es que esto no es así. De hecho, la palabra alma significa simplemente un ser. Ser es alma. Entonces, en el contexto del relato bíblico y de la creación del ser humano, es cuando el ser humano fue creado del polvo de la tierra, la parte física, el componente físico, este cuerpo que ustedes y yo tenemos, fue formado del polvo de la tierra. Entonces, ese es el primer componente físico. Y luego Dios sopla aliento de vida o da vida, espíritu. Pone espíritu en el ser humano, en el cuerpo humano. Y entonces el cuerpo humano toma vida junto. Tanto cuerpo como espíritu se unen. Y de ahí surge el alma viviente, el ser viviente. Y es bien importante entender esto. Eso es un engaño de Satanás que nos dice que nosotros tenemos un alma, una cosa inmortal dentro de nosotros. La Biblia claramente dice que Dios es el único inmortal. Y usted puede, realmente ahora mismo no me acuerdo del texto bíblico, está en el Nuevo Testamento, si mal no me equivoco, una de las cartas a Timoteo. Pero usted puede verificar, poner hoy gracias a Dios tenemos muchos recursos y tenemos muchos search engines o tenemos a Google. Usted puede poner en Google el único inmortal o inmortalidad de Dios y va a encontrar versículos. Va a encontrar específicamente ese versículo en donde dice que Dios es el único inmortal. Es el único que tiene vida en sí mismo. No, él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy la vida. Él no dijo ustedes y yo somos la vida. No, no. Él dijo, yo soy la vida. Él es la fuente de vida. Él es el único que tiene vida en sí mismo y puede impartir vida. Nosotros no. Nosotros somos una creación maravillosa y especial porque tenemos un componente físico, como les dije, un cuerpo, y un componente espiritual, vida. Y esos dos ahí, ese componente, esas dos, cuando dije vida, es un espíritu que nos da vida. El espíritu de Dios, el soplo de aliento de Dios, nos hace un ser vivo, pero es junto con el cuerpo. Como utilizamos el ejemplo del agua para hablar de la Trinidad, podemos utilizar el ejemplo del agua de otra manera para hablar sobre el ser humano. El agua, como nosotros lo conocemos, como nosotros sabemos hoy en día, que se compone de dos átomos. Tiene una molécula, es una molécula compuesta de dos átomos. Una es hidrógeno, la otra es oxígeno. De hecho, es dos partes hidrógeno, una parte oxígeno. Por eso es H2O. Todos conocemos esa fórmula química. ¿Qué nos dice? Que para que el agua exista, para que sea agua, esos dos átomos tienen que estar unidos. Si uno de los dos, si le quitamos el oxígeno,
al agua, se convierte en simple hidrógeno. Y si le quitamos el hidrógeno, se convierte en simple oxígeno. Así que no puede existir el uno sin el otro. El agua no puede ser sin oxígeno y no puede ser sin hidrógeno. Es la unión de hidrógeno y oxígeno que forman el agua. Asimismo, el ser humano, el ser que nosotros conocemos, este ser, nosotros, yo y usted, somos seres, almas vivientes, simple y sencillamente porque tenemos cuerpo y espíritu, soplo de vida. Y claro, hay mucha confusión en esto. Muchos cristianos debaten en esto. De hecho, la mayoría de las denominaciones cristianas creen que hay un alma inmortal. Pero quiero decirles que eso no es real. Eso es parte de la mentira de Satanás en el comienzo, que dice no morirás. Y hasta el día de hoy se cree que esa alma pasa al cielo, lo que conocemos como el cielo, o el infierno, que es otro tema que también hay que discutir a profundidad, porque no, la Biblia no, eh, lo que nosotros creemos como infierno no es un lugar en realidad, es más un evento que va a ocurrir en el futuro. Pero eso es un tema también que podemos discutir en otro video. Por ahora quiero que nos concentremos en que el ser humano, para ser hombre, tiene esos dos componentes. Y en esos dos componentes es que está el alma, el ser viviente, el hombre como tal. Sin uno de los dos no puede existir el hombre. Así que Dios crea este ser perfecto, este hombre, esta creación única y diferente, y entonces le da la potestad, la libertad de escoger. El hombre escogió apartarse de Dios y al apartarse de Dios se apartó de la vida. Y al apartarse de la vida cayó en lo que podemos decir el terreno de la muerte. Porque el hombre realmente no murió ahí instantáneamente y dejó de ser. El hombre siguió existiendo, pero ya no estaba en unión con la vida, en comunión con la vida. Recuerden, Cristo dijo, yo soy la vida. Y si ya se había separado de la vida, entonces no tenía vida en sí. Y como no tiene vida en sí, el ser humano cayó en el terreno de la muerte, en el terreno de la decadencia y hasta morir. Y todos sabemos, estamos familiarizados con la muerte, aunque la muerte es mucho más profundo, es algo mucho más allá de dejar de respirar y este cuerpo descomponerse. Es mucho más que eso. Realmente, la muerte física o la muerte que nosotros conocemos como que dejamos de respirar y el cuerpo se descompone, la Biblia la llama el descanso. De hecho, lo describe como un sueño, como que pasamos a dormir. ¿Y qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos acostamos a dormir en la noche? Nos acostamos en nuestra cama y nos dormimos. Estamos ahí, pero conscientemente no sabemos ni dónde estamos, ni quiénes somos, ni cuánto. Perdemos la noción del tiempo, perdemos todo conocimiento de nosotros mismos. Aunque nuestro cuerpo está funcionando y nuestro cerebro todavía está activo y nuestro cuerpo está pasando por muchos procesos, nuestra conciencia no está ahí. Es como si se apagara. Asimismo en la muerte que nosotros conocemos, la muerte física aquí, la Biblia la describe también como la primera muerte, que es simplemente ese estado de pasar de conciencia a inconsciencia hasta que venga Jesucristo, en donde va a haber una resurrección. La Biblia habla que hay una resurrección. De hecho, hay dos resurrecciones. Está la resurrección, que es la primera resurrección, que son para los que van a ir a la vida eterna con Cristo, y habla también de la segunda resurrección, que son los que van a pasar a una muerte eterna. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero básicamente van a pasar a la separación de Dios completa, eterna. Y si estamos separados de la vida y no tenemos vida en nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Que vamos a morir. Vamos a dejar de existir. Ahora hay unos eventos en ese momento que la Biblia habla mucho al respecto de ellos y usted lo puede estudiar en la Biblia. Pero básicamente al separarnos de la vida, nos quedamos muertos. Pero quería tocar en este video un poco acerca del libre albedrío y que sí tenemos libertad de elección y que usted lo puede ver. Que si no fuera por esa libertad de elección no estaríamos donde estamos hoy, ni tampoco tendríamos la potestad de hoy volver a donde Dios y amarle, o no tendríamos ni siquiera la opción. Es Dios que nos ha dado la opción. Pero quiero que entiendan algo. La relación en el jardín del Edén, la relación con los seres humanos, no se rompió de parte de Dios. La relación se rompió de parte de los seres humanos. No fue Dios que nos rechazó. Fuimos nosotros que rechazamos a Dios. Y al rechazar a Dios nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de la fuente de vida. Y por eso estamos en la condición que estamos. La salvación es eso.
Es el plan de Dios para restaurar esa relación con nosotros los seres humanos. Y como les dije, no solamente con la humanidad en general, sino con cada individuo. Y poder tener esa relación de amor, tener esa relación en donde usted y yo tenemos relación con la vida, con la fuente de vida. Y teniendo relación con la fuente de vida, ya no moriremos. Hemos pasado, como dice la palabra, de muerte a vida. Y vamos a estar hablando un poco más adelante sobre ese tema. Pero les exhorto a que busquen más información acerca de esto del libre albedrío. Hay muchos debates, especialmente en YouTube, donde se habla mucho acerca del tema del libre albedrío. Y escuche, realmente hay muchas personas que se han dedicado a estudiar este tema a profundidad y que tienen un concepto bastante amplio sobre este tema. Y que es un concepto maravilloso, como les dije. Si no hay esa libertad, no puede existir relación y no puede haber una relación de amor. Así que no podemos decir que no hay libre albedrío, pero sí podemos decir que no tenemos libertad de cambiar parámetros de la realidad. No tenemos soberanía. La soberanía es de Dios. Nosotros no somos soberanos. Si tuviéramos soberanía seríamos creadores y no somos creadores, somos criaturas. Somos seres creados por un creador. Y todo comienza por eso. Pero maravilloso es que fuimos creados por un creador de amor. Él es el amor fue lo que nos llevó a crearnos a nosotros. Así que por amor nos creó y por amor existe todo. Y sin el amor no existiría nada. Todo es por amor. Así que aún nosotros estar aquí, existir y tener libertad es porque Dios nos creó con amor, por amor y para amor. Así que los dejo con esto. Vamos a seguir hablando en el próximo video. Estaremos tocando otros puntos. Pero les exhorto nuevamente a que busquen más de este tema y que pidan a Dios que les dé dirección y los lleve a los recursos correctos, o sea, los recursos que usted pueda entender un poco más sobre este tema y usted llegará a una determinación. Así que los dejo con esto. Que Dios les bendiga.